Bueno, volvimos y estamos en el living de entrevistas de La Gaceta con el diputado nacional Pablo Yedlin. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buen día. Gracias por la visita. Gracias por invitarme. Bueno, una agenda que se viene con todo en diputados, al que se le suma un tema que si bien no está ya inmediatamente en agenda, pero que se está pidiendo que lo esté, que es este pedido de despenalización del aborto. Sí, exactamente. ¿Tuvieron algún contacto? ¿O usted particularmente como...? No, es muy probable que yo presida la Comisión de Salud de la Cámara. Eso se va a terminar de definir en los primeros días de marzo. Por lo tanto, es muy probable que ese proyecto de ley que el Ejecutivo está preparando en realidad, pero que no ha enviado todavía al Congreso, pase por la comisión, por esa comisión, ¿no? La idea, por lo menos lo que hemos escuchado, no hemos visto el texto todavía, es que va a tener algunas similitudes con el proyecto de ley anterior, pero va a tener un enfoque sobre todo en la despenalización y en un enfoque en salud pública, ¿no? Intentando que ninguna mujer en la Argentina tenga que tener un aborto clandestino. Básicamente claro, evitar el aborto clandestino sería el objetivo principal de esta ley, despenalizándolo y permitiendo que aquellas mujeres que toman esta decisión lo puedan hacer en lugares no clandestinos, ¿no? Usted de hecho ya se había manifestado de manera favorable a esta iniciativa, que no le teme, o sea, va a estar puesto seguro el foco en usted cuando se haga este debate, no le teme a esa presión, digamos, que se sabe que va a haber de un lado y del otro con este proyecto. No, bueno, yo creo que, digamos, lo que estamos intentando hacer en la Argentina, y definitivamente hoy la Argentina tiene problemas muy graves, quizá este no sea el tema de agenda hoy, pero de verdad es un tema que va a venir porque el Ejecutivo lo ha decidido y a nosotros nos parece que es un tema importante en cuanto a salud pública, porque hay muchas mujeres, como le digo, que en base a tener abortos clandestinos terminan en situaciones de gravísima situación de salud o inclusive mueren, ¿no? Entonces es una discusión que desde el punto de vista de la salud pública en el mundo está zanjada hace muchos años, no hay duda, digamos, ningún país con sistemas de salud serios, con sistemas de salud solidarios, eficientes, en cualquier lugar del mundo discute hoy esto. Lo que se puede discutir después, y en eso sí estoy de acuerdo, en cómo hacemos todos para que haya menos cantidad de abortos, claro, pero no tiene que haber ninguno clandestino. Ahora, esta reducción de la cantidad de embarazos no deseados se logra con educación sexual integral, situación que es una situación muy variopinta en el país. Ustedes, por ejemplo, en Tucumán, hoy todavía no hemos adherido a la ley nacional, y también hay un proyecto nuevo de ley en la Cámara de Diputados que no ha podido llegar a la Cámara. Se logra con salud sexual y procreación responsable, o sea, con sistemas de salud sexual que logren que las mujeres, sobre todo las más pobres, accedan a métodos anticonceptivos en los lugares de control sin ningún problema. Se logra generando también una perspectiva de género diferente, ¿no? Permitiéndole a las mujeres tomar sus decisiones, etc. Entonces, todo este paquete de cosas es lo más importante para que, en definitiva, lo que todos queremos, y en ese sentido creo que no hay grieta, es que haya menos o en lo posible no haya abortos. Pero mientras tanto, mientras haya, que ninguno sea clandestino, porque eso lo que en definitiva hace es poner en riesgo a una mujer en forma innecesaria. Bueno, usted que es experto en salud y en salud pública, ¿qué opina de quienes dicen que en realidad una ley de estas características favorecería que se produzcan más abortos? No, pues eso está demostrado que no. Eso es una falacia en todos los estudios serios que hay en el mundo, y hay muchísimos, porque ha habido muchísimos. Cada vez que uno ha sacado al aborto de la clandestinidad, la cantidad de abortos ha disminuido. Con lo cual, de ninguna manera eso es así, eso es falso. Por supuesto que uno no puede hacer solamente esto, insisto, claro. Si uno no trabaja en educación sexual, si uno no trabaja en prevención de embarazos no deseados, si uno no trabaja en la provisión de anticonceptivos gratuitos o por lo menos accesibles con la seguridad social, entonces obviamente que no. Pero si uno trabaja en todo esto, de ninguna manera la despenalización o sacar el aborto de la clandestinidad va a aumentar, todo lo contrario, va a disminuir. Bueno, cambiando un poco de tema, también antes de que salgamos al aire, me comentaba que tienen una agenda también apretada la semana que viene, con sesión y con un tema sensible como es el de las jubilaciones de privilegio, ¿no? Sí, hemos tenido un verano de mucha actividad. Hay que recordar que la Cámara de Diputados no sesionaba en enero desde hace muchos años.
Y bueno, y ahora con otro tema de extraordinarias, antes de comenzar el periodo ordinario, que tiene que ver con las jubilaciones de privilegio. Es un grupo relativamente pequeño en la Argentina de personas, pero que hoy tiene una situación absolutamente diferente al resto de los argentinos, que tiene que ver con que cobran jubilaciones que superan los 200.000, 300.000 pesos, ¿no? Hablo de jueces, secretarios de juzgado también, y también también están en esta lista muchos diplomáticos. Con lo cual la idea es generar una ley para que las futuras jubilaciones de estos grupos se, digamos, de alguna manera acomoden a lo que es el resto de la Argentina, cosa que me parece una cosa absolutamente necesaria en un país que viene haciendo un enorme esfuerzo fiscal para reducir el déficit fiscal, para ponerse en condiciones de afrontar el gran desafío que tenemos, ¿no? Que es mejorar la vida de los argentinos, disminuir la pobreza, disminuir la indigencia, volver a activar el sistema productivo de la Argentina y además hacer frente a enormes compromisos de deuda que el gobierno anterior dejó, ¿no? ¿Considera que realmente es un privilegio, como se las nombra, jubilaciones privilegio, lo que estaban teniendo ahora? Y lo que pasa es que se calculan de una manera absolutamente diferencial. Por ejemplo, se calculan en base al último sueldo, no al promedio de los últimos 10 años. La jubilación nuestra se calcula así, en los últimos 10 años. Ellos la última jubilación. Eso en un país inflacionario como el nuestro es una enorme diferencia. Tienen el 82% móvil sobre la última situación, cuando la mayoría de las jubilaciones argentinas no llegan al 82% móvil, esa es la verdad. Y también tienen unos sueldos que son muy altos, con lo cual esta serie de cosas ha generado que los valores de las jubilaciones sean altísimos, a veces por arriba de lo que gana el activo. Entonces me parece que sí, me parece que son situaciones diferentes. Yo entiendo que la Constitución marca claramente que el Poder Judicial tiene que tener una intangibilidad en sus saberes, esto tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, pero me parece que cuando uno compara salarios del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, claramente me parece que hay una distorsión muy importante. Yo me parece, y también tengo una opinión acerca del impuesto a las ganancias, por ejemplo, en este tema. Me parece que nadie es diferente frente a la ley, digamos, y me parece que ellos, los jueces, que son los que administran la ley, deberán ser los primeros en definirlo. Entiendo que esto genera cierta controversia en el sector, pero entiendo que es una controversia absolutamente corporativa, no tiene otra explicación. ¿Hay consenso en diputados con esto? Sí, en general sí, el Frente de Todos sí, y entiendo que en el Frente Cambiemos también, porque a lo largo de estos años, por lo menos en la Cámara, esto es un tema que se ha tocado repetidamente. Lo que pasa es que aparecen, por supuesto, intereses que, como le digo, son lógicos, siempre que uno toca una ley, que aparezcan intereses de defensa corporativas, pero bueno, nosotros estamos ahí para dar una respuesta por el bien común. ¿Qué otra prioridad les viene pidiendo los diputados del oficialismo, el gobierno nacional, o en las charlas, o le está solicitando, diciéndole, necesito que vayamos por aquí? No, nosotros tenemos una agenda importante en el tema de salud pública que tiene que ver con la Agencia Nacional de Tecnología Médica, que es un desafío que no quedó resuelto porque entró por senadores conjuntamente con la reforma laboral en algún momento. ¿Qué es esto? Es una ley que genere una agencia que evalúe la tecnología que se incorpora al país. La tecnología médica no es solamente el aparato, sino también los medicamentos, sobre todo, y establezca cuáles de estos medicamentos tienen efectividad, son útiles para la Argentina y pueden ser pagados por la Argentina, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos situaciones en la Argentina en donde muchas veces tenemos medicamentos que están aceptados, inclusive están incorporados al programa médico obligatorio, que no están incorporados en Inglaterra, por ejemplo, que tiene hoy un PBI de gasto, o sea, tiene un gasto en salud por persona que es 3 veces el de Argentina. Sin embargo, hay medicamentos que ellos están resistiendo porque hay algunos medicamentos muy caros, hablamos de millones de dólares, y que ponen en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema. Bueno, este es el gran desafío. Por ahí cuando se habla de esos temas se les presenta quizás a alguien de la audiencia o a las personas que consumen medicamentos complejos, el fantasma de no poder tenerlo más si no terminan entrando. ¿Eso podría pasar o no? Estaríamos hablando de los medicamentos que aún no han entrado. Y la idea de la agencia sería no definir que no entren, sino bajo qué condiciones, a qué pacientes hay evidencia de que estos medicamentos son útiles. Para no decirle a una persona que un medicamento es útil cuando realmente no se ha demostrado que lo sea. En definitiva, no es bloquearle el derecho a la salud a nadie, que por otro lado en la Argentina tiene un rango constitucional,
sino hacer que el sistema funcione, porque nosotros tenemos un sistema que hoy enfrenta muchos desafíos en el tema de salud, tenemos el sistema de la seguridad social en crisis importante, el sistema de las clínicas y sanatorios en crisis importante, los sistemas públicos, una epidemia de sarampión, que tuvimos ayer la primera muerte, de año 98, que no teníamos una muerte por sarampión, o sea que más de 11 años y 12 años casi, una paciente que definitivamente era una paciente muy grave, por eso murió de sarampión, pero se contagia de alguien que decidió no vacunarse, porque quizá escuchando cantos de sirena diciendo que las vacunas son riesgosas o no sirven, o son peligrosas o que generan problemas, no se vacunaron y entonces, por eso cuando nosotros decimos que la vacuna es un derecho, pero es una obligación, porque la ley dice que las vacunas son obligatorias, no es una decisión personal. Decimos eso porque hay una responsabilidad solidaria. Si yo no vacuno a mis hijos, entonces mis hijos van a contagiar a hijos de otros que no quieren enfermarse. Así es. Entonces este es un poco el desafío, ¿no? Te saco un ratito de diputados, bueno, que va a ser su tarea también de alguna manera en la Comisión de Salud, pero en estas epidemias que están dando vueltas en el país y a nivel mundial, que generan mucho temor, ¿cuál te preocupa más o cuál crees que hay que prestarle más atención? Estamos hablando del dengue, coronavirus, ahora el sarampión. Bueno, lamentablemente hay que darle atención a todas, pero obviamente los argentinos hoy tenemos distintas prioridades, ¿no? Sí. Hoy la prioridad sería, si uno vive en provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires o inclusive en cualquier lugar de la Argentina y viaja a Buenos Aires, etcétera, estar absolutamente convencido de que uno tiene todas las vacunas puestas en la Argentina. Me parece que hoy, que son gratuitas, que están disponibles, etcétera, acercarse a un vacunatorio y preguntar. Básicamente para el sarampión de todas aquellas personas de 53 años o más jóvenes, digamos, 54 años o más jóvenes, tenemos que tener puestas 2 dosis de vacuna antisarampionosa, todos. Los chiquitos empiezan al año y después a los 5 o 6 años se ponen la segunda dosis, pero si uno va a viajar a Buenos Aires, poner la segunda dosis de antisarampionosa es una protección que no es una mala idea hacerlo. Bien. Se está vacunando mucho en provincia de Buenos Aires, pero hay que escalar la vacunación, hay que escalarla porque si no logramos mejorar las tasas de vacunación, la epidemia sigue funcionando y aparecen estos casos de pacientes con debilidades en su sistema de defensa que pueden morir por la enfermedad. Sí, sí, sí. O inclusive, hoy la mayoría de los casos de sarampión en provincia de Buenos Aires son de niños de menos de 1 año, que por la edad no se vacunan para sarampión, pero se contagian de otros que sí. Entonces, ahí tenemos un problema. El dengue es otra preocupación. El año pasado, Brasil tuvo 2 millones de casos de dengue confirmados, Claro, muchísimo. 600 muertos por dengue, y el dengue es una enfermedad que puede ser mortal. Y nosotros en Tucumán hemos tenido dengue ya en el año 2009, 2016. Sí. Y la Argentina ha tenido también 5 casos, 12 casos de muertes por dengue en las 2 epidemias anteriores. Y me entiendo por una nota publicitaria por lo menos de un medio nacional que hoy ha habido una persona de 70 y pico de años en el hospital italiano que falleció de dengue en estos días. Así es. Con lo cual el dengue es otra preocupación que no tiene vacuna. Entonces el dengue lo que tenemos que hacer es pelearle al mosquito. Es una lucha muy difícil, pero todos los días contra aquellos lugares que acumulen agua estancada y estar preocupados por disminuir la cantidad de mosquitos cerca de nuestra casa y usar repelentes cuando uno vaya a lugares de riego, me parece que es importante. Ahora, el coronavirus es una situación nueva, es un virus nuevo, que estamos aprendiendo a conocerlo, es un virus que tiene una tasa de letalidad, o sea, de mortalidad de un 2%, no es baja, recuerden que la gripe estacional suele tener 0,1, 0,2%, con lo cual es un virus de una letalidad importante, 20 y pico % de los pacientes pueden hacer formas graves, requerir terapia intensiva, eso pone en colapso a cualquier sistema de salud del mundo. Entonces es un virus que hoy China lo ha logrado contener con un enorme esfuerzo dentro de sus fronteras, la cantidad de casos externos son muy pocos, ayer murieron 5 personas fuera de China, 1 en Corea, 2 del crucero famoso que se contagiaron todos, 2 en Irán, con lo cual hay que seguirlo, hay que controlarlo. Todas aquellas personas que tengan pensado viajar a China deberían hoy aplazar el viaje. Aquellas personas que de China vengan a la Argentina deben ser evaluadas, controladas, puestas en seguimiento, en cuarentena, hasta tanto uno sepa que no contagian la enfermedad. Y hay que tomar las medidas extremas. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos ganando tiempo a la epidemia, esto empezó aproximadamente en diciembre del año pasado,
vamos aprendiendo del virus, vamos aprendiendo qué medicaciones pueden ser efectivos, se está buscando alguna vacuna, claro. Y seguramente si logramos demorarlo una estación para el invierno que viene, vamos a estar mucho mejor preparados que ahora. Nosotros estamos muy lejos de China, no tenemos tanto contacto y la verdad que hoy es un riesgo mínimo, pero es bueno que el mundo esté preparado, porque en algún momento será más cerca. Siempre se termina propagando de una u otra manera. Sí, de alguna manera va a llegar, digamos. Lo que estamos haciendo es demorarlo. Bueno, pero en esa demora gana muchas vidas. Gracias, diputado. Gracias a ustedes por la invitación. Hablábamos con el diputado